Bendiciones, hermanos. Nuevamente, una vez más aquí saludándolos y un abrazo para todos. Esta es una bendición de parte del Señor de estar aquí con ustedes nuevamente, y gracias por abrir la puerta de su casa, de poder atender la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Es una bendición más poder estar con ustedes, y para seguir continuando, vamos a darle gracias al Señor por este momento y de poder meditar en su palabra. Ya adoramos al Señor, le exaltamos. Ahora es momento de sentarnos a los pies de Cristo, como lo hizo María, que dice lo atendía la voz del Señor. Y otra de las cosas que el Señor a través de su palabra nos caracteriza como ovejas, y dice que la oveja oye la voz de su pastor. Eso dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y qué hermoso es dejarse pastorear y oír la voz de nuestro pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Vamos a orar y pidiéndole al Señor su misericordia, su gracia en esta preciosa y hermosa hora. Amén. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, en este momento, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu gracia, pidiendo tu gran amor sobre nuestra vida, Señor. Mira a tu pueblo, Padre Santo, bendice a cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo te pido, Dios, que tú bendices a cada hogar, a cada familia, a cada matrimonio, y que tú bendigas a cada vida. Tú conoces, Señor, lo profundo del corazón del hombre, de la mujer. Tú conoces nuestro corazón. Así que nos presentamos delante de ti en esta preciosa y hermosa hora, Señor, y que tú nos bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendíganos a través de tu palabra. Danos un espíritu de revelación, de entendimiento, de sabiduría. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gloria y la honra es para ti, Señor. Y bendice ya, desde ya, Señor, las ofrendas, los diezmos de tu pueblo, que ellos han traído, Padre Santo, a tus pies, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú amas al que da con gozo, y que es mejor dar que recibir. Gracias, bendito Dios, que la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Así que si ya tiene su Biblia ahí, hermanos, o está preparándose para meditar en la palabra conmigo en esta hermosa hora, yo quiero que abra su Biblia conmigo en San Juan 8:14. San Juan 8:14. Mire, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. A mí me llama mucho la atención, bueno, toda la palabra es una bendición. Leer la palabra es algo precioso. Si usted ya tiene una Biblia en su casa y la lee, ya es una bendición grande. Pero sobre todo el Señor dice que habría que meditar en su palabra, habría que leer su palabra, había que escudriñar su palabra, habría que guardar su palabra, y muchas bendiciones nos trae la palabra. Y esto hace que nosotros
tengamos un conocimiento. Y a mí me llama la atención este versículo, y lo que me llama la atención es que el Señor Jesús, Él mismo dice: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, dice, es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Lo que me llama la atención es que Él sabe, Él conoce quién es Él, de dónde viene y a dónde va. Y Él le dice aquí a los demás, dice: pero ustedes no saben dónde vengo ni a dónde voy. Entonces me llamó la atención que lo que le pasa al cuerpo místico de Cristo, o lo que le pasó a Cristo, pues también a la iglesia o al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nosotros debemos de meditar en esto, que nosotros deberíamos saber, conocer nuestra identidad, porque el Señor Jesucristo, Él dice que Él sabe de dónde viene y Él sabe a dónde va. Y eso es lo que nosotros deberíamos de ser como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos, como iglesia de Cristo. Nosotros deberíamos saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y alguien que dice que sabe y que su testimonio es verdadero, significa que conoce su identidad, sabe quién es Él. Pero muchas veces, hermano, que la iglesia o el hombre, la mujer, no sabe ni quién es. Y esto se llama, yo le puse así el nombre del tema de hoy, es conociendo nuestra identidad. Porque el Señor sabía de dónde viene, sabía a dónde va. Él sabía a qué venía a esta tierra. Él sabía cuál era hacer, o cuál era la voluntad, o cuál era el plan de Dios para su vida de Él. Y eso es lo que nosotros debemos saber, conocer nuestra identidad, saber quiénes somos, a qué planes o a qué propósito realmente, a qué venimos a esta tierra. Usted y yo no nacimos por casualidad. Dios sabía por qué nos puso en esta tierra, y Él sabe por qué nacimos en este país, y Él sabe por qué también nacimos en la familia donde estamos. Y eso deberíamos saber nosotros, conocerlo a través de su palabra. Por eso, conociendo nuestra identidad, la identidad es saber quién somos. Porque la pregunta nos podemos hacer que nosotros no sabemos quién somos. Pero a través de la luz de la palabra nosotros deberíamos ya saber como iglesia. Por ejemplo, si usted anhela y desea el casamiento, la boda, o desea el anhelo es ser la futura esposa de Cristo, y entonces usted sí debería de saber ya quién es, cuál es el papel que usted tiene. Si es la futura esposa de Cristo, quiere decir que usted es la novia del Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde deberíamos ya empezar a ver qué es una novia, o qué es la novia de Cristo, cuál sería el papel de una futura esposa. Por eso qué tan hermoso es que la palabra o el Señor nos enseña muchas cosas que sí podemos entender, porque no podemos decir que no lo entendemos, porque todas las figuras, todas las sombras están en lo literal, en lo que nosotros podemos entender. Si hablamos de un matrimonio, si hablamos de una futura esposa, si hablamos de un novio, si hablamos de una novia, yo creo que eso sí lo entendemos. Aunque realmente el matrimonio es un misterio, aunque muchas cosas nosotros desconocemos, pero
a la luz de la palabra sí llegamos a entender cuál es el papel de una novia y cuál es y cuál es su futuro. Y si va a llegar a ser una esposa, quiere decir que ya debe de conocer ya su identidad. Entonces hay algunas cosas que quiero que miramos a la luz de la palabra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como David. Primer libro de Samuel 17:34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, solo ahí me quiero detener. Claro que él empezó a decir qué es lo que hacía con el león, con el oso, pero lo que me llama la atención es que él empieza a decir quién es. Cuando Saúl empieza a preguntar, que él empieza a decir a David que por Goliat era un hombre, ha peleado desde su niñez, que era un hombre de guerra. En otras palabras, le estaba diciendo a David que era un hombre inexperto, era un joven que no podía pelear, que no podía hacer nada contra Goliat. Pero David, él sabía quién es. Él sabía quién es. Él conocía su identidad. Y eso es lo que nosotros debemos de saber ya, hermano, nuestra identidad en este tiempo. Por ejemplo, David respondió a Saúl. Él dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Entonces a mí me llama la atención cuando dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Entonces él dice: mi trabajo o lo que soy yo, soy un pastor. Soy un pastor de ovejas de mi papá. En otras palabras, él está diciendo: yo soy un pastor, pero cuido ovejas de mi papá. No estaba diciendo él que soy un pastor y tengo ovejas, no. Yo cuido ovejas de mi papá. En otras palabras, él dijo: yo soy un pastor que pastorea. Y esta palabra pastor en el hebreo es la palabra raá. Significa cuidar, apacentar un rebaño, es decir, pastar, alimentar, sustentar. Mire qué hermoso es esto. Dice cuidar, apacentar un rebaño, es decir, pastar, alimentar, sustentar. Lo que él estaba diciendo, mi trabajo o lo que soy yo soy alguien que cuida, alguien que apacenta un rebaño, alguien que trae pasto a las ovejas, alguien que trae alimento, alguien que la alimenta, que sustenta. Entonces nosotros deberíamos saber cuál es nuestra identidad en el Señor, en Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice: somos un cuerpo, pero el cuerpo tiene muchos miembros. Y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Y entonces nosotros deberíamos saber quién es, cuál es nuestra función. Y eso es nuestra identidad. Porque todos sabemos, todos queremos saber quién somos. Y eso es lo que tenemos que presentarnos delante de Dios, hermanos. Entonces seguimos viendo lo que es el verso 35 del primer libro de Samuel. Dice: salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, dice, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y cuando yo puedo ver aquí cómo él empieza a decir quién es. No solo dijo que era un pastor, cómo cuidaba las ovejas, cómo apacentaba las ovejas. Y empieza a decir él que él era un guerrero.
que él se enfrentaba con el león, que él se enfrentaba, hermano, con el oso. Y estos son figuras de hoy en día que son potestades. Nosotros no podemos enfrentarnos a las potestades, no podemos enfrentarnos, así como el apóstol Sergio ha estado hablando, nuestro apóstol ha estado hablando en estos días sobre lo que es estar a la brecha o reparar brecha. Nosotros no podemos hacer nada de eso si nosotros no conocemos quién somos. Entonces nos vamos a ponernos a hacer cualquier cosa y es un peligro para nuestra vida si nosotros no sabemos nuestra identidad. Entonces David sí conocía, él era pastor, él tenía experiencia, él sabía. Y esa palabra, él dice, y lo hería. Y esta palabra hería es la palabra nacá. Cuando significa, dice, atacar, azotar, combatir, conquistar, destruir, vencer. La palabra, cuando él dice, y lo hería, significa que yo lo atacaba, yo lo combatía, yo lo azotaba, yo conquistaba, destruía y salía él vencedor. David sabía que era un hombre vencedor. Él sabía que era un hombre que sí enfrentaba las potestades y los vencía. Y es más, no solo eso, sino él conocía quién era Dios. Pero a lo que vamos en este momento es que, o lo que estamos hablando es conocer nuestra identidad. Hermano, tenemos que saber quién somos. Entonces la pregunta que hoy le haría a usted, ¿usted sabe quién es en Dios? Pues tal vez, hermano, tal vez a nosotros, qué sé yo, tal vez desde usted cuando era una niña, cuando era un niño, tal vez hasta un apodo le pusieron, qué sé yo. Pero eso no significa que esa es su identidad. Yo creo que la identidad, usted sabe, por ejemplo, su nombre, sus apellidos y se sabe de qué familia es, pero cuando estoy hablando, si usted, por ejemplo, hay playeras que nosotros sacamos de la iglesia o lo podemos ver por ahí que alguien se pone un título, decir, yo soy de Cristo. Está bien, si esa es su identidad. Yo creo que si somos la iglesia de Cristo, si somos la futura esposa de Cristo, si usted es la novia del Señor Jesucristo, entonces sí sabe quién es su identidad. David decía él, yo soy alguien que hiere a las potestades. Yo soy alguien que ataca, alguien que azota, alguien que combate, alguien que conquista, alguien que destruye y sale vencedor. Eso es lo que decía David. Por eso él le dijo a Saúl, por eso así será, o así como estos osos, como este león que lo he despedazado, que yo lo he herido, lo he librado las ovejas de la boca de estos. Entonces así será este incircunciso, así será este Goliat. Mire, usted sabe que en ese tiempo nadie se animaba a pelear con Goliat, pero por lo mismo que el pueblo de Israel se sentía con miedo, con temor. Pero alguien que sabe, que conoce quién es, hermano, cuál es su identidad, yo creo que va a vencer el miedo. El asunto no es de que no tener miedo, sino es vencer el miedo. Entonces David venció el miedo porque él sabía quién es él, sabía cuál era su capacidad, sabía quién era, conocía. Por eso dijo el Señor Jesucristo, mi testimonio es verdadero. Por eso él dijo, yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy, pero ustedes no saben. Entonces nosotros debemos conocer quién somos. Porque mire, hermano, usted, iglesia de Cristo, usted a usted le pueden decir un montón quién es. Pero yo creo que el que mejor que conoce su corazón es Dios y usted también.
Por eso nosotros no tenemos por qué estar buscando justificarnos ante los hombres, cuando realmente nosotros deberíamos de conocer quién somos, y debería de que Dios también conoce quién somos. Entonces David sí conocía quién era, aunque muchos tenían un mal concepto de él. Por ejemplo, Saúl dijo: no vas a poder. Le dijo: tú eres un joven. O sea que lo miró que era un inexperto, pero él había desconocido realmente cuál era la relación, quién era David. Y es lo mismo hoy en día. A nosotros nos pueden desconocer muchos, pero el que sabe cómo está con Dios es usted y Dios. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que David era menospreciado por su hermano mayor, que era Eliab, era el hermano primogénito de David. Dice en el primer libro de Samuel 17:28, dice: y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Yo me pregunto, yo sé, por eso yo puse esas letras en verde. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Yo me pregunto, ¿Eliab conocía realmente el corazón de David? No. Él solo lo estaba juzgando, lo estaba menospreciando. Pero realmente este hermano menor, este hermano mayor no sabía, no conocía el corazón de David, no conocía realmente la identidad de su hermano. Él es lo que él lo menospreció, le habló, le hizo muy bajo, le dijo que tenía pocas ovejas. Bueno, en otras palabras, lo menospreció. Y eso puede estar sucediendo aún en tu propia familia. Te pueden menospreciar. Quizás aún entre tus amigos te menosprecian. Aún quizás hasta tu propia familia o tus hermanos biológicos o los hermanos que son de la iglesia. Ellos mismos te pueden menospreciar. Ellos mismos te pueden decir que conocen tu corazón cuando realmente no saben nada de ti. Entonces, ¿quién es el que debería de conocer bien? Es uno, hermano. Uno debería conocer quién es uno, y uno debería de saber qué experiencias ha tenido uno con Dios. Ahora, cuando yo digo esto, también nosotros como hermanos, por eso no deberíamos de juzgar a los hermanos. Quizás los vamos a ver su pies de barro, su debilidad, pero realmente el corazón de ellos no lo conocemos. Por eso nosotros no deberíamos de abrir tanto nuestros oídos a de que lo que habla la gente, lo que dice la gente. No deberíamos de poner tanto eso. Si aún tenemos pruebas, pues de plano lo único que tenemos que entender es que ese hermano o esa hermana sí tiene debilidades, pero realmente ¿quién es uno para poder señalar que uno conoce el corazón de esa persona? Nadie, solo la persona lo sabe. Y cuando una persona conoce su identidad, por ejemplo David, versos 29 y 30 dice: pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. ¿Se acuerda que aquí David, cuando él dijo: ¿qué he hecho yo?, no solo fue una pregunta, y él se apartó de su hermano? En otras palabras, no le hizo caso lo que el hermano le dijo, porque él sabía quién es él. Y dice la Biblia que él empezó a preguntar siempre lo que él había preguntado. Él siempre siguió en pos de lo que él pensaba, de su visión, de eso. Nadie lo detuvo. Pero hay gente que cuando lo menosprecian, cuando hay gente cuando se levantan
contra él, hermano, se detiene. Entonces muchas veces nosotros nos detenemos. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra identidad. Por ejemplo, si alguien te menosprecia, pero te das cuenta que eso no eres. Eso es lo que piensa esa persona, o eso es lo que piensa, pero si conoces quién eres, yo creo que no tienes por qué sentirte mal, ni por qué vengarte o por qué pelear con alguien. Porque conoces tu posición, conoces tu identidad, sabes quién eres. David no se detuvo, él siguió con su visión. Ni aún el rey, cuando le dijo que era inexperto, él no dijo, él siguió su posición. Y el Señor le dio la victoria sobre su enemigo. Pero sale de que nosotros, si conocemos quién somos, es como que alguien, por ejemplo, todos fallamos. Samuel falló, incluso cuando fue a ungir a David como rey. Incluso cuando vio a Eliab, que es el hermano mayor, que era un hombre de guerra, yo me imagino que era cuadrado, por eso dijo, este es el ungido de Jehová. Hermano, y ya casi Samuel lo unge a Eliab, porque él dijo, este es el rey de Israel. En otras palabras, este es el que sí merece ser rey, porque yo me imagino que Samuel tenía una visión, miró el hombre grandote, qué sé yo, y él dijo, este sí es bueno para rey. Eso es lo que él vio. Como hombre se equivocó, pero Dios dijo, no mires la apariencia, yo miro el corazón. Entonces Samuel se equivocó, sí. Falló, sí, pero no quiere decir que dejó de ser profeta. Él siguió siendo un profeta. Él siguió siendo el trabajo que Dios le había encomendado. Entonces, cuando uno conoce quién es uno, no significa porque tiene una persona otro concepto de ti, que tiene esto, el otro, y por eso dejas de ser como eres. No, si Dios te llamó para ser la esposa de Cristo, si Él te llamó que vas a ser la futura esposa, vas a ser la iglesia de Cristo, pues no tienes por qué dudarlo. Aún los que, por eso dice en Mateo capítulo 10, verso 34. Mire, Mateo 10:34 dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. Oiga, ¿cómo dice el Señor Jesús? No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Oiga. El Señor Jesús dijo, yo no vine a poner paz en la tierra. Yo no vine a hacer que hayan buenas familias, que sean felices todos. Eso no dijo, aunque realmente es lo que Él ha querido. Pero mire, en el verso 36, los enemigos del hombre, dice, serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y la Biblia dice que nosotros deberíamos ser dignos de ser escapados de esta tierra, de todas las cosas que vienen. Pero se da cuenta cómo hay que ser digno. En primer lugar, amar al Señor sobre todas las cosas. Y estar enamorado de Dios, hermano. Por eso siempre el evangelio no es de sentimientos humanos. Por eso el Señor dijo, yo no vine a poner paz en las familias, en las casas. Yo vine a poner, dice, a espada. ¿Qué significa eso? La espada es figura de la palabra. Yo vine a poner la palabra. O sea, quiere decir que no todos van a estar de acuerdo con hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces hoy en día hay mucha gente que no desconoce esta identidad
desconoce su identidad como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, lo desconoce. Por eso cualquier problemita que causa en su familia, todo, se olvida del Señor o se aparta del Señor, cuando realmente eso no es lo que Dios quiere. No estoy diciendo que usted aborrezca su familia. No estoy diciendo que aquí aborrezca no, pero primero es Dios. Primero hacer lo que Dios dice. Y yo sé que al hacer la voluntad de Dios o hacer lo que Dios dice, uno se va a meter en problemas. Uno se va a meter en problemas. Por eso Él dice que aún los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Qué significa eso? Al hacer lo que Dios quiere. Por eso dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. A eso vino el Señor Jesucristo. Se vino a hacer arboroto a los religiosos. Vino, hermano, a decir sus verdades. Él vino a hablarle de mucho. Por eso, ¿por qué cree usted que lo mataron? ¿Por qué? Porque Él les dijo y les vino a decir verdades. Y hay verdades nosotros que tenemos que vivir. Hay verdades que tenemos que hablar. Aún los de nuestra casa, nuestra familia, no les va a gustar. Pero si conocemos quién somos, entonces no por el menosprecio de una madre, menosprecio de un padre por causa de seguir a Cristo, o el menosprecio de personas, de tus amigos, por eso te vas a sentir tan poca cosa, te vas a sentir esto. No, porque si conoces quién es, cuál es tu identidad, no te tienes que sentir mal. Hasta uno tiene que saber que uno va a ser menospreciado. Porque eso es lo que dijo David. Eso es lo que vivió David. Vamos en primer libro de Samuel 17:33. Dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le estaba diciendo aquí Saúl a este joven? Le dijo, eres un muchacho, no puedes. Y eso es lo mismo hoy en día. Quizás el enemigo le dice a los jóvenes o a la señorita, tú no puedes, tú no sirves. Hermano, ¿cuántos padres de familia le ha dicho así a sus hijos, a sus propios hijos? Pero joven, señorita, si entiendes que el Señor te llamó, que el Señor te levantó, no tienes por qué dudar de ti mismo, tienes que conocer quién eres. David sabía quién eres, no porque el mero rey le dijo que era un muchacho, que no podía, y por eso se quedó ahí, no. Por eso dice, por eso el apóstol Pablo, si usted quiere leer conmigo en el verso 45, 17, 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Verso 46, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Se da cuenta que un joven menospreciado por sus hermanos, menospreciado por su cobertura, si así lo cree, que es Saúl. Por eso cuando uno sabe quién es, aunque las coberturas tal vez no lo entienden a uno, pero si uno se somete, cuando a veces hay gente que dice, como no me entiende el pastor, como no me entiende mi cobertura o el apóstol, entonces mejor me voy. No importa si no te conoce bien, pero si Dios sí, pero bajo la delegación, bajo la sujeción que uno va y uno sabe quién es la identidad, nadie lo puede parar a uno. Nadie lo puede parar a uno.
uno debería de seguir, no importa los menosprecios, no importa. Se da cuenta que aquí David sabía quién era. Por eso él mismo le dijo al filisteo, porque él sabía quién era Dios. El Señor te entregará hoy mismo en mis manos. Yo te revivaré, te cortaré la cabeza. Mire, tan seguro que él, mira, todo lo que él estaba diciendo no había sucedido, pero así fue. Así fue. Y esto se llama creer, creerle al Señor, confiar en Dios. Dice, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos saber de nosotros mismos es nuestra fe. En nuestra fe es creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero no todos le creen a Dios. Creerle a Dios. Por eso dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, que Él es el que tienen que, el que busca al Señor, el que le cree a Dios, tiene que saber que Dios es uno que premia. Es un Dios que da galardones, es un Dios que recompensa. ¿Cuál fue la recompensa aquí de David? La recompensa es que Dios lo exaltó, Dios lo hizo vencedor en frente de los filisteos y en frente de un pueblo. No solo Dios te va a hacer un vencedor en frente de tu familia o de los que no te creen, los que te menosprecian, sino también delante de tus propios enemigos, delante de las potestades. Te va a ser un gran vencedor cuando uno le cree a Dios, no a los hombres. A los hombres pueden tener algún mal concepto de uno, a los hombres pueden tener esto, bueno, pero cuando uno le cree a Dios, uno confía en Dios, Dios es el que lo exalta a uno. Por eso dice en Romanos 12:3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Por eso tu fe en el Señor tiene que crecer. Tu confianza en Dios tiene que crecer. Por eso no tienes que comparar tu fe ni con nadie. Tienes que conocer cuál es tu medida de fe, como dice aquí el apóstol Pablo. Él dice, digo cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pensar. Ahora la pregunta de todos dirá, entonces hermano, no importa lo que piensen los demás en uno. No, debemos de también ver qué es lo que piensan otros, cuál es la opinión, porque cuando usted y yo conocemos nuestra identidad, Dios se encargará de exaltarnos y de poder ver quién somos. Porque mire, por eso yo le puse aquí opinión de otros. Usted sabe que hay buena opinión, pero también hay malas opiniones. Por eso nosotros debemos de saber quiénes somos. Por ejemplo, 1 Samuel 16:18. Ahora esta es la opinión de otros en la vida de este joven que es David. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén. Mire, ¿qué dice? Que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces, la pregunta aquí, hermano,
¿será que Dios también llega a darnos nos exalta delante de los demás? Sí, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí podemos ver también la opinión de otros. ¿Cuál es la opinión? Entonces hay gente también que el Señor le va a revelar quién es uno, pero eso es las consecuencias de que nosotros, quién somos delante de Dios. Entonces ya los demás se van a dar cuenta, pero eso porque el Señor les va a revelar o porque el Señor lo va a hacer que lo miren. Pero nosotros tampoco tenemos que andar diciendo que yo soy bueno, yo soy, no, sino que aquí el mismo Dios se va a encargar de exaltarnos. Por eso le dijo a Abraham, yo engrandeceré tu nombre. Y eso se llama fama. ¿Quieres que el Señor te dé una buena fama? Porque también aquí nosotros hay gente que dice, a mí me vale lo que dice la gente, lo que piense la gente. Sí, no estamos diciendo que hay que ponerle mucho coco lo que dice la gente, pero también va a llegar un momento que usted y yo vamos a hallar gracia ante los demás. ¿Pero por qué? Porque el mismo Señor va a hacer que eso pase. ¿Por qué? Porque ahí dice que aquí ya no, David no dijo que él, yo sé tocar. No dijo él, yo sé pelear, yo sé hablar. No, otros lo dijeron. Entonces aquí ya lo están dando de conocer quién es él. Uno es que sabe tocar, como es un músico, ¿va? O sea, no es un músico. Por eso alguien que sea músico tiene que ser experto en eso. Ahora dice que sabe tocar, es valiente, o sea, y vigoroso, hombre de guerra, o sea, este no tiene miedo, es fuerte y sabe pelear. No solo eso, dice que es prudente en sus palabras, o sea, no ofende a nadie, sabe qué es lo que habla cuando habla. Dice, hermoso y Jehová está con él. Esa hermosura tiene que ser un buen testimonio. Y la Biblia dice que también Dios cambia, hermano, el rostro de la gente. Dios cambia su parecer, su hablar. Todo lo cambia el Señor cuando Él está con uno. Entonces la misma presencia de Dios que está con uno, hermano, la gente se da cuenta, porque dice la Biblia que también Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José. Entonces, por eso dice en 1 Timoteo 4:12. Primera epístola de Timoteo 4:12 y 13. Mira cómo lo dice Pablo a Timoteo. Esto es un consejo apostólico a los jóvenes, así como a Timoteo en ese tiempo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, que dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que ninguno tenga en poco tu juventud? Quiere decir que si uno no es ejemplo, si la conducta es mala, si el amor, el espíritu, la fe, la pureza no hay en un joven o en un pueblo, en una iglesia, en una mujer de Dios, en un hombre de Dios, si no hay eso, quiere decir lo van a poner en poco. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Luego dice en el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero, sí, o del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, dice, a todos. Entonces dice, no descuides el don que hay en ti, hermano. ¿Se puede descuidar todo lo que Dios nos ha dado? Sí, uno lo puede descuidar. Entonces habría que ocuparse en eso. Ocúpate en estas cosas, dice, permanece en ellas
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego en el verso 16, ya con esto termino, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, a los que te oyeren. Esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: quieres que nadie ponga en poco tu juventud, quieres saber cuál es tu identidad, haz todo eso. Hermano, a veces, bueno, no es que uno o algo, pero a veces se comete el grave error, hermano, investigando la vida de otros o juzgando la vida de otros, y uno descuidándose de sí mismo. Y uno no cuidando de sí mismo, quién es uno, cómo es uno. Yo sé que las ofensas a nosotros no nos gusta. No nos gusta que nos hagan bullying, no nos gusta que nos hacen bromas pesadas, no nos gusta esto, no nos gusta. Y la pregunta es: ¿y nosotros quién somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Será que nos estamos cuidando de nosotros mismos? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué significa eso? Cuida tu identidad. Por eso dice, por eso vemos que David, él sabía quién era. Él era un pastor. No era un pastor, sino era uno que guerreaba, era uno que hería. Él sabía quién era él. Por eso decían otros: es prudente en su palabra, él sabía cómo hablar. Pero a veces uno no se cuida de sí mismo, se empieza a desconocerse a uno mismo. Entonces uno ya ni sabe qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque uno no conoce su identidad. Porque uno ya no sabe qué es lo que está haciendo, porque uno desconoció realmente quién es uno. Yo le puse este versículo 16 en la versión Castilian, y con esto termino. 1 Timoteo 4:16 dice, la Castilian, esta es la Biblia Castilian, dice: vigila sobre ti mismo y sobre lo que enseñas. Mira, porque si no hay una vigilancia en nosotros mismos, si no nos preocupamos por nosotros mismos, dice entonces dice ahí, sobre lo que enseñas. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Dice: mantente firme en todo ello, porque haciéndolo, dice haciéndolo, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Oiga, pero vigila sobre ti. No dice ahí, vigila a los demás, vigila a tu vecino, vigila a tu mujer, al otro, al este, a la otra. No, vigila sobre ti mismo. Eso es tu identidad, eso es tu vida, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos saber, conociendo nuestra identidad. Cuando vamos a conocer nuestra identidad, entonces vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, solo el Señor nos tiene que ayudar. Así que si perdiste tu identidad, no sabes ni quién eres, vuelve al Señor. Por eso el hijo pródigo, cuando se fue de su casa, dice que se fue perdidamente, malgastándolo todo. La palabra pródigo es malgastar, desparramar. El hijo perdido, pues, el hijo que desperdició todo, el hijo que malgastó todo, el hijo que vivió perdidamente, no sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando volvió en sí, se dio cuenta quién era. Se dio cuenta que era un don nadie. Se dio cuenta que ni siquiera la comida de cerdo le daban. Conoció su identidad. Empezó a saber cuál era el privilegio de un jornalero que estaba en la casa de su padre. Empezó a decir cuántos jornaleros, cuántos trabajadores tienen abundancia de pan. Hasta él se dio cuenta la identidad de otro que tenía
abundancia. Y él se dio cuenta que él se había apartado de su padre, había pecado contra el cielo, se había ido de su casa, y por eso dijo: yo voy a regresar. Yo voy a regresar porque aquí no soy nadie. Y regresó, se levantó y se fue. Todo lo que él pensó, y el padre, ¿qué es lo que hizo? Le volvió la identidad de ser un hijo. Es más, llegó a ser el primogénito. Él solo a los primogénitos les daban el becerro más gordo, la bendición más grande. Se da cuenta que el hijo mayor ni siquiera estaba ahí, hasta bravo estaba. Entonces, ¿quién es el que ocupó el lugar de él? Fue el hijo pródigo, porque le dieron la doble porción. La primera bendición le dio cuando el padre, cuando se fue y regresó, le dieron un anillo, le dieron vestidura, le mataron el becerro más gordo y le hicieron fiesta. Solo a los primogénitos les hacían fiesta, solo a los primogénitos les daban lo mejor, el mejor vestido, el mejor becerro. Hermano, al hijo pródigo llegó a ser el primogénito, ocupó el lugar del hijo mayor. Y eso es lo que, pero eso es lo que cuando uno reconoce quién es uno, cuando uno reconoce su identidad. Si reconoces tu identidad ahora, estoy alejado del Señor, apartado del Señor, pues regresa al Señor, regresa a tu posición como hija, como hijo de Dios. Así que estas palabras del Señor lo dejo en su corazón y vamos a orar pidiéndole al Señor que Él nos devuelva, que podamos regresar a nuestra identidad y que conozcamos nuestra identidad y que nos busquemos más al Señor para poder conocer nuestra identidad. Así como Él dijo: yo sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Pero Él le dijo a los discípulos, a los que estaban ahí con Él: pero ustedes no saben nada de mí. Y es cierto, nosotros podemos conocer tanta escatología, todo lo que está pasando en el mundo, pero si no conocemos quién somos delante de Dios, y yo lo quiero decirle con todo mi corazón: usted es la iglesia de Cristo, la futura esposa de Cristo. Entonces, caminemos en pos de eso. Vamos a orar allá en su hogar, en su lugar donde está. Si usted puede ponerse de rodilla o puede levantar sus manos, vamos a orar en este momento. Padre que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, que podamos llegar a saber quién somos delante de ti, Padre Santo, llegar a conocer nuestra identidad, Señor, saber, Padre Santo, lo que estamos haciendo, Padre. Mira, te pido por tu iglesia, por tu pueblo, que se levante, Señor, que sea un pueblo que se levanta, Padre Santo, en buscarte, en oración, Señor, en comunión contigo, y que ellos crean, Padre, que tú eres el futuro esposo de la iglesia, Padre, de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo, la novia de Cristo, que empieza a prepararse, Señor, para ese evento hermoso que es las bodas del Cordero. Haz tú la obra en cada corazón, en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que lo que nos debe de importar, Señor, es cómo estamos delante de ti, cómo vivimos delante de ti, porque tú miras el corazón, tú miras nuestra vida todo el tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayuda a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Bendice a cada uno, Padre, llénalo de ti, Señor. Bendice, Padre, dale las fuerzas. Donde hay enfermedades, Señor, que haya sanidad, Padre. Envía tu mano poderosa, que eres santo, que tú sanas, Señor, en el nombre de Jesús. Donde hay tristeza, Padre, que tú, Señor,
ministras paz y que tú los consueles y que esa tristeza se convierta en un manto de alegría, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya vino celestial, Padre, para que haya gozo, que haya aceite fresco para que todas las cosas se suavicen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado. En tus manos los pongo todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones a todos y un abrazo para todos. Así que bendiciones y nos volveremos a ver. Amén.